pateadores de pelota de la calle, ¿no? Junto con otros chicos, y le dio la forma tifosa. En esa época, pues su padre había abandonado a su madre, un hermano mayor que él, como unos 8 años mayor que él, ya trabajaba, más bien estaba buscando trabajo el hermano, y la mamá pues vivía de vender productos de esos, de ir de stand home, ¿no? Entonces, pues no les iba bien, y este pobre, a pesar de que tenía un tío que trabajaba en México en el Seguro Social, la mamá era así como que le daba pena y demás, y siguió toda la evolución. Yo lo vi incluso con delirio, mi pobre amigo, y yo lo iba a cuidar, ahí me iba yo a sentar enfrente de su cama, ni me pelaba a veces, ¿no? Porque estaba medio perdido. Empezó a tener rociola en el abdomen, entonces lo único que le faltó por ahí de la tercera, cuarta semana fue que se le perforara el ilion, que es una de las cosas que pasaba. Entonces, si te fijas, es toda una patología diferente que no se ajusta, en este caso, pues a la cuestión de las diarreas. Pero qué bueno que lo documentaste, entonces podemos pues tener un poco más de cultura médica acá, ¿no? En cierta forma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Esto contesta, Harumi, o te queda todavía alguna otra duda por ahí? Sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora ya abordando nuestro tema de hoy, a donde vamos a ver un poco sobre diarreas crónicas. Lo que les decía yo, lo que se puede leer, pues ya se lee y punto, ¿no? Entonces es una ventaja, pero sí se me hace de interés que podamos nosotros, este es el que queremos ver ahora, bueno, el que yo quiero que veamos ahora. Ya habíamos definido lo de la diarrea, eh, número de deposiciones. Aquí nada más sería el tiempo. Entonces, si el paciente sigue con 3 o más veces al día o una mayor frecuencia de lo habitual, porque es una persona que evacuaba normalmente 3 veces al día y ahora las tiene y además tienen que ser sueltas o líquidas, entonces, pues cumplimos con el diagnóstico de diarrea. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a abordar al paciente, no? Probablemente se le dio un manejo inicial con electrolitos, más probablemente loperamida, más probablemente un probiótico, y no funcionó y le dieron antibiótico un poco más adelante, o incluso le mandaron hasta su coprocultivo y le dijeron que tenía flora habitual, pero el paciente sigue con diarrea. Entonces aquí sí ya viene una investigación de lo que es la diarrea crónica. Entonces, hay varios problemas en este sentido. Uno de ellos es que el paciente no esté absorbiendo y que empiece a perder peso y empiece con el proceso de desnutrición. Eso es un verdadero problema. Claro, si la diarrea es importante y tiene varios días, pues puede pegar en la hidratación, que pues, es una de las partes básicas de la nutrición, de la alimentación en sí, pues que es la ingesta de agua, ¿no? Y la conservación de la volemia. Si le está pegando por ahí, pues la cosa pues no anda mal, anda súper mal, ¿no? Entonces por ahí no debe ser. Eh, ¿Qué es lo que voy a hacer con un paciente así? Ahora viene otra vez el posicionamiento clínico que les decía yo, para ir pensando en las diferentes cosas. Entonces, si ustedes atienden alguna lista de lo que sería diarreas crónicas, pues la diarrea crónica es un listo, ¿no? Y entonces vamos a empezar por las que pueden ser funcionales solamente, las que pueden ser efectivamente por bacterias, parásitos, hongos o virus, que las virales, por ejemplo, excepcionalmente podrían ser crónicas, salvo las que se deben a HIV, pero el HIV no es el que está provocando la diarrea, sino los parásitos que tienen los pacientes o algunas bacterias oportunistas que normalmente no provocan la diarrea en adultos convencionales sanos, que no tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Si ustedes se fijan, ahí empieza a ver las excepciones. Están entonces infecciosas, está la parasitaria, son los virus, habíamos dicho, también por hongos, los pacientes que tienen igual inmunodeficiencia, que ahora no nada más son por HIV, ahora también los pacientes se inmunosuprimen cuando tienen enfermedades de colágena y son objeto de uso de azatioprina y prednisona, por ejemplo, como los pacientes que tienen lupus eritematoso, esclerodermia, artritis reumatoide juvenil. También están los pacientes trasplantados que se tiene que utilizar terapia para evitar el rechazo. Entonces, todo eso hace que el paciente se inmunosuprima, que la inmunidad de tipo celular baje y entonces las bacterias que son proclives a infectar, pues puedan provocar esto. Y no es excepción el aparato digestivo para eso. Es más frecuente que sean, por ejemplo, la tuberculosis,
algunos hongos, pero pues ahí está la cándida, ahí está también la salmonela, pues básicamente, ¿no? Están obviamente otras encapsuladas que tienen que ver con el cerebro y el pulmón, como el neumococo, o como pues básicamente estos, ¿no? El meningococo también. Eh, ¿Qué voy a hacer entonces con un paciente que ya empiezan a pasar los días y no mejora? Bueno, decía yo de las funcionales, que pueden pasar por síndrome de intestino irritable solamente, e irnos a pacientes que, por ejemplo, los que tienen enteropatía diabética, que también es una diarrea, por decir así, funcional. Están las en ocasiones hay pacientes con estreñimiento importante que tienen bloqueo a nivel del sigmoides por pues una piedra a veces, que se va haciendo así el excremento porque no lo puede sacar el paciente. Y entonces entre las paredes y la pelota que hay, se llega a licuar las heces y los pacientes tienen lo que se llama diarrea por rebosamiento. Entonces, o vamos a decir diarrea por obstrucción, aunque suene contrasentido. Entonces, eso es lo que podemos ver nosotros con los pacientes. Los otros que les mencionaba yo, están los pacientes que pueden tener diarrea, ahora sí, por déficit de absorción a nivel intestinal. Por ejemplo, los que tienen un intestino corto porque se les tuvo que resecar, porque tuvieron una trombosis mesentérica y se echó a perder 3 metros de intestino y les quedó 50 centímetros de ilion y todo el colon, pues esos todavía tienen chance de poder comer, aunque van a tener diarrea. Están ya habiendo descartado las otras diarreas, por ejemplo, algo que se ve muy común y que pueden ustedes encajonarlo en diarrea crónica, es cuando los pacientes reciben mucho antibiótico y ahí hay un germen que es el Clostridium difficile que puede generar colitis pseudomembranosa que se caracteriza justamente por diarreas, pero aquí son sanguinolentas. Son otras de las diarreas sanguinolentas para que sepas, Harumi, por la pregunta que habías hecho, que también hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero aquí ya trae, entonces en este caso, si se fijan, se requiere de conocer de patología, porque hay mucha patología que puede provocar diarrea. Entonces, vienen los pacientes que pueden tener ahora intolerancia a algún medicamento, perdón, algún nutriente, como sería una muy conocida y popular, que sería la lactosa. Ustedes saben que la lactosa es un disacárido y curiosamente el disacárido está compuesto por glucosa y galactosa. Entonces a la leche deslactosada se le pone la lactasa para que la lactosa se escinda en dos y quede la galactosa y la glucosa aparte, y eso ya no le genera al paciente la presencia del disacárido en la luz del intestino que jale agua, porque se hace hiperosmolar, y entonces vaya a tener diarrea. Esa es la fisiopatología de ese tipo Doctor, de diarrea. ¿Sí? doctor, pero esa sería una diarrea osmótica, pero bueno, yo leí que el síndrome de absorción intestinal deficiente se debe a cuando no se puede absorber 2 o más nutrientes. Entonces, ¿esa no entraría en esta clasificación o sí? No es mala absorción ahí, pero ¿por qué? Precisamente es una diarrea crónica nada más. Todavía estoy en diarrea crónica y no tanto en el síndrome de mala absorción. O sea, desde ese perfil que tú dices, tienes razón. Y entonces el de absorción deficientes ahora sí ya no meten determinados nutrientes, pero también si el paciente insiste en estar tomando leche, va a entrar dentro de ese síndrome. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen ahora alergias o intolerancia a determinados nutrientes, ¿no? Por ejemplo, al gluten? Van a tener manifestaciones y dentro de ellas va a estar la diarrea. Otras per se es la desnutrición. Habíamos mencionado que la desnutrición hace que se aplanen las vellosidades intestinales y el paciente puede tener mala absorción por desnutrido. Entonces ustedes dirían, no, pues hay que nutrirlo. Ahí cuando es por desnutrición solamente, que no se deba la desnutrición a la diarrea, sino que sea una desnutrición por ingesta hipocalórica y en general insuficiente. Entonces, cuando ustedes quieren meterlos a realimentación, la realimentación tiene que ser con nutrientes elementales, como sería dieta elemental a base prácticamente de aminoácidos. La glucosa entra normalmente sin mayor problema, pero las grasas y las proteínas, si vienen en bloque, no. Entonces, bueno, efectivamente, ahí tienen ustedes el otro síndrome. Otro motivo de diarreas crónicas, como la estamos viendo, que no forzosamente tiene que ser por mala absorción, son los tumores malignos. El linfoma es
Se dice que cuando tenemos linfoma intestinal es uno de los grandes fingidores y es a veces un problema poderlo diagnosticar. Y están las diferentes alergias que, como dice Harumi, provocan diarreas osmóticas, pero ¿qué pasa si le están pegando a un alimento? Entonces, aunque el déficit no es de mala absorción, pero en este caso el paciente no va a alcanzar a absorber por las diarreas y entonces va a terminar por tener la mala absorción a consecuencia de una diarrea persistente de tipo osmótico. Más bien por ahí vendría saliendo ya la mala absorción, ya en forma indirecta y no en sí que el transporte esté impedido, ¿no? Que eso es lo que podría ser el diagnóstico definitivo. Entonces, al respecto, les traía yo aquí, que le habíamos puesto en la parte anterior, que si nosotros hacemos un estudio coprológico, cuando ustedes piden un coprológico completo, eh, en un laboratorio, por ejemplo, este que es de Exacta, en la parte de atrás trae estudio coprológico completo. Entonces, cuando ustedes piden un estudio coprológico completo, eh, se llama, dice coprológico, entonces les hacen coproparasitoscópico único, sangre oculta en heces, grasa en heces, moco fecal con amiba en fresco, actividad tríptica, azúcares reductores. Entonces, y aparte ustedes pueden pedir su coprocultivo. Entonces, con esto van teniendo ustedes algunos datos para saber si acercarse al diagnóstico. Por ejemplo, también la celularidad. Si abundan los polimorfonucleares, estamos pensando que la diarrea pues, está siendo secretora y que está siendo probablemente por bacterias. Si hacen una tinción de Gram incluso, pues a lo mejor no les diga mucho por la cantidad de bacterias que normalmente hay ahí en el intestino. Pero, por ejemplo, sangre y pus, pues habla de un proceso inflamatorio. Sangre oculta, pues puede ser neoplasia, puede haber enfermedad celíaca o un síndrome parecido al SPRU. Grasa, pues entonces habla de esteatorrea. Entonces, más patología que nos hable en favor de, digamos, que produzca diarrea, bueno, pues están los pacientes con insuficiencia pancreática. Un paciente que tiene insuficiencia pancreática exócrina, pues va a tener esteatorrea y la esteatorrea pues va a producir otra vez una diarrea osmótica y entonces eso es lo que tenemos nosotros que distinguir cuando vemos un paciente con diarrea crónica. Si se supone que el pH es demasiado ácido, pues se supone que hay una absorción deficiente, existe hipolactasa, ¿no? Si hay sangre, pus y grasa, etcétera. Entonces, ahí tenemos. Ahora, para diarreas crónicas, el coprocultivo y el coproparasitoscópico ya terminan por ser no muy útiles. Entonces, ¿qué elementos pueden provocar más diarreas crónicas? Pues el Microsporidium, la Isospora, que más que por coprocultivo se puede ver a lo mejor en el coprológico, a veces en biopsias de colon, ¿no? El estudio de un paciente con diarrea crónica puede implicar, pues obviamente la historia clínica para tratar de ver qué es lo que la puede estar provocando. Quiero hacer una aclaración. Yo en lo personal, esto siento que es más del resorte de mis colegas que hacen solamente gastroenterología clínica, los que se forman como gastroenterólogos puros y nada hacen endoscopía, y no que yo soy más quirúrgico, ¿no? Ese es mi perfil. Entonces, cuando yo me encuentro frente a una diarrea crónica, hago este tipo de ensayo inicial y si en las primeras de cambio yo no encuentro, porque también puede ser un trastorno funcional y demás, eso honestamente lo interconsulto con mis colegas gastroenterólogos clínicos funcionales, que se dedican a trastornos funcionales, porque a veces el trastorno funcional tienen que pasar por una listota de cosas y al final lo funciona. Es un poco por perfil y por experiencia, no porque uno no sepa, pero pues ustedes no lo ven todos los días, a veces esto implica pues ser honesto en ese sentido. Por ejemplo, eso es en cuanto a estudios de laboratorio y clínica, ¿no? Entonces, historia clínica y laboratorio. Claro, también pueden ustedes pedir eh, análisis sanguíneos, como sería la biometría hemática, para ver si no les ha dejado a los pacientes con anemia megaloblástica, a ver, para pensar si no tiene algún trastorno selectivo, por ejemplo, de ingesta y que no nada más sea la diarrea en sí. Tenemos, por ejemplo, a los pacientes en la biometría a lo mejor es lo que vamos buscando, que no les haya impactado por ahí la leucocitosis o la leucopenia, habla pensando en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes a la inversa. En la química sanguínea, la glucosa, para ver si no estamos enfrente de un paciente con diabetes.
la química sanguínea en lo que se refiere a las pruebas de funcionamiento renal. Los pacientes urémicos también llegan a tener diarrea por uremia. Entonces, si se fijan, hay muchísima patología que provoca diarrea ya en forma crónica. Otra de las formas, y que es bien interesante, es la cuestión endocrinológica. Por ejemplo, el hipertiroidismo causa diarrea y diarrea crónica, y los pacientes empiezan a bajar de peso porque les aumenta mucho el metabolismo. Entonces, también pedir TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, de manera que si esta está muy baja, nos habla indirectamente de que tiene hipertiroidismo el paciente. El pedir hormona estimulante de la tiroides que se produce en la hipófisis, ustedes saben que la hipófisis tiene un mecanismo de retroalimentación de feedback, a donde si aumenta la hormona en la sangre, baja su función, disminuye la hormona en la sangre, aumenta su función. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen hipertiroidismo por alguna tumoración en tiroides o porque tienen el hipertiroidismo del tipo que ustedes quieran? Entonces, la TSH va a bajar. Es una manera también de diagnosticar esto. Si se fijan, pues hay una listota, ¿no? Probablemente no todas las puse yo aquí la plática que les mando, pero sí lo vamos ubicando. Bueno, obviamente, de laboratorio, si ya tiene tiempo, vamos a ir pidiendo entonces, por ejemplo, hay estudios de determinación de alergia para determinados alimentos. A últimas fechas me han llegado varios de mis pacientes, esto lo hacen mucho con los Ruiz, y es un listón, no, tremendo de alergias, ¿no? Y les he dicho, toda la vida has tomado esto? Sí. ¿Toda la vida has estado enfermo de eso? No. Entonces, ¿cómo atribuirle esas alergias a estos medicamentos que han tomado toda la vida y que no les provocaban diarrea? Ese es uno de los problemas que a mí me llaman la atención. Hacen un panel con un montón de antígenos, por decir así, pues lo someten contra el suero y pues si hay una reacción, pues sí hay alergia, ¿no? Y eso es múltiple, a veces es impresionante. Casi toda la comida te sale con positividad, como que te impresiona, ¿no? Y otra cosa, más adelante, dentro de las diapositivas que tenemos nosotros por aquí, eh, van a ver, mm, es que sobre todo que les quería yo mostrar bueno, ahorita vamos a llegar, al fin que tenemos todavía tiempo. Otros estudios que podemos hacer en los pacientes, sobre todo buscando linfoma en el intestino delgado, podemos pedirles lo que se conoce como tránsito intestinal en radiología. Acababa yo de mencionar hace un momento de los pacientes que tienen esteatorrea, los que tienen pancreatitis crónica, a diferencia de la pancreatitis aguda, los con pancreatitis crónica hacen insuficiencia endocrina y exócrina, y la insuficiencia exócrina es la que produce la esteatorrea por falta pues en sí, de proteasas, lipasas y amilasas, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes, esta placa es una placa simple de abdomen, a donde se ve en la topografía del páncreas, que aparte de todo que se ve ensanchado, normalmente es más flaco, se ve con calcificaciones múltiples. Si ustedes tienen un paciente flaco, con una imagen haciendo una placa simple, pues tiene pancreatitis crónica. Entonces, cuando menos la diarrea, pues se la pueden controlar fácilmente dándole al paciente enzimas pancreáticas por vía oral. Pueden darle las que necesite, se conocen en forma de creón, vienen en cápsulas, pues pueden necesitar una, dos o tres cápsulas antes de cada alimento para que sustituya la función del jugo pancreático, en este caso de las enzimas, y el paciente va a estar mucho mejor. Claro, no se le va a quitar el dolor ni el miedo a comer, que también eso se conoce como citofobia con S, miedo a comer, citofobia. Acá tienen ustedes, por ejemplo, un paciente al que le han descubierto enfermedad de Crohn. Entonces, la enfermedad de Crohn también es productora o sea, las enfermedades inflamatorias intestinales como Pus y Crohn también son productoras de diarrea. Otra de las características, y ahí otra vez tenemos evacuaciones mucosanguinolentas. Pues esas son un poco más frecuentes y más abundantes, pero de mucho tiempo. Entonces, estos pacientes, ya lejos de estudiarlos con tránsito intestinal, probablemente de entrada hay que hacerles una colonoscopia. Entonces, en la colonoscopia nos vamos a enterar si el paciente trae colitis ulcerosa crónica idiopática o enfermedad de Crohn. Entonces, ahí van ustedes observando cómo es que vamos a ir estudiando a los pacientes. Aquí en el tránsito intestinal se supone que es el contraste, se llenó todo el intestino y aquí en esta zona ustedes pueden ver opacidades e irregularidades del material de contraste que sugiere
el proceso inflamatorio al que estamos haciendo referencia. Acá, por ejemplo, tenemos también que el tránsito intestinal puede estar muy rápido. En ocasiones lo que nosotros vemos es que se hace un colon por enema, por ejemplo, a la inversa. Se le hace el tránsito intestinal y acuérdense que si lo que quieren evaluar es el colon, el tránsito intestinal no sirve muy bien porque no hace replesiones del colon, o sea, no se llena a tensión. Ahí lo que tienen ustedes que hacer es un colon por enema, meter el contraste por el recto y lo que a veces observamos es que se pasa al intestino delgado. Otro diagnóstico que se puede hacer es sobrepoblación bacteriana. Entonces, el hecho de que se regrese el material colónico al ilion terminal hace que el ilion se sobrepoble de bacterias que no está acostumbrado y pueda estar generando diarrea en ese sentido, ¿no? Para que tengan ustedes una idea. Bueno, ¿qué otra cosa? Antes que se me olvide, vamos a pasar lista, chavos. Hoy estamos a 14. Jacqueline Zamora, Presente. Araceli Soriano, Presente. Alexis Sánchez, Presente, Doc. Berta Sánchez, Presente, doctor. Buenos días. José Luis Romero, hola. José Luis Romero. Ahí estás, José Luis. Perfecto. Michelle Rodríguez Sánchez. Presente. María Ramírez Hidalgo. Presente. Yesenia Parcero. Itzel Pani. Presente. Alma Navarrete. Presente, doctor. Montserrat Mauricio. Presente, doctor. Edgar Martínez. Presente, doctor. Araceli López. Presente. Santiago Herrera. Presente, doc. Lilia Hernández. Presente, doctor. Jorge Guzmán. Presente, doctor. Lisette Guevara. Erasmo Guerrero. Presente, doctor. Mariana González. Presente. Aram Gómez. Presente. Adrián Gasga. Marifer Galicia. Presente. Araceli Escobar. Presente. Pedro Domínguez. Presente. María Díaz. María Marifer Díaz. Presente. Alfredo Díaz. Alfredo. Creo que no puedo entrar, doctor. Dice que tuvo problemas con su computadora. Híjole, mal plan. Anaí de Marcos. Presente, doctor. Fernando Cuevas. Presente, doctor. Michelle Cuautle. Presente, doctor. Merced Cuapanteca. Presente. Aidet Cruz. Presente, doctor. Buen día. David Cholula. Presente, doctor. Juan Camaño. Presente, doctor. Sandra Becerra. Presente, doctor. Muy bien, entonces ahí estamos ya. Bueno, regresando a lo que estábamos, vamos a retachar. Si se fijan, pues hay una bola de cosas, ¿no? A las que tenemos que atender, la verdad. Ya estábamos hablando de estudios y de imagen. Un ultrasonido, ¿en qué nos podía servir como para manejar una diarrea? Pues realmente prácticamente no hay mucho que pueda ver el ultrasonido para estudio de diarrea. El tránsito intestinal, aparte de que nos permite ver qué tan rápido pasa por el intestino, pues hay pacientes que a veces tienen material de contraste en el colon a los 20 minutos, ¿no? Entonces habla de un tránsito intestinal súper acelerado cuando normalmente les llega al colon por ahí de la hora, media hora, ¿no?
y en 10 minutos a veces ya lo tienen ahí, ¿no? Es impresionante, ¿no? Pobres pacientes. Estábamos viendo otro tipo de patología como la cosa esta del enema varitado que les decía yo. Por ejemplo, la enfermedad diverticular también llega a producir, pero no provoca tanta diarrea crónica, ¿no? Eso es lo que tenemos. En cuanto a la endoscopía nos da muchísima información, muchachos. En el caso de síndromes de mala absorción, podemos nosotros tomar, y ahora sí, biopsias de la parte final del duodeno inicial del yeyuno. Ahí tienen ustedes. En el caso de la colonoscopía, también del yeyuno de la parte final. Curiosamente, aquí sí la víscera culpable de las diarreas es más el intestino delgado que en sí el colon, aunque todos ellos pueden ser, tanto intestino delgado como colon pueden ser causantes de esto. Entonces les decía yo que una de las ventajas de la endoscopia, pues es que se pueden tomar biopsias, ustedes pueden ahí tener enteritis microscópicas, y la enteritis microscópica es eso, porque incluso antes veía, eh, depende de la causa por la que yo mande la colonoscopia al colega, ¿no? Si lo que quiero es por check-up para cáncer, pues no tiene que estar tomando, si no ve ninguna zona sospechosa, biopsias. Pero si se lo mando por diarrea en estudio, es obligado que tome biopsias para descartar que no tenga una colitis microscópica, ¿no? O una linfoidea, etcétera, ¿no? Entonces, linfocítica que se conoce. No se les olvide a ustedes que está los inmunocomprometidos, y entonces el Cryptosporidium, la isospora, son mm, parásitos y bacterias que pueden estar generando diarrea crónica, ¿no? El moco yeyunal, por ejemplo, también la yardia como parásito, a veces es medio traidor. Ese es más como de cólicos, es más como de dispepsia, es un poco alto, pero también provoca diarreas. Y uno de los sitios a donde habita mucho la yardia es ahí en el duodeno, entonces incluso ustedes conocen la cápsula de Vila, donde le dan a deglutir a un paciente una capsulita que trae una como esponjita con un hilo, entonces esperan a que se derrita el gel de la cápsula que trae bueno, es la absorbente, papel absorbente ahí para que se impregne de líquido duodenal, se extrae y se cultiva, ¿no? También se observa a nivel de microscopio líquido directo. La colonoscopía, les decía yo que cuando el paciente tiene diarrea crónica o hay sangre, si yo les digo porque por ese motivo a mi colonoscopista lo voy a interconsultar, pues entonces habrá que descartar que no se trate de CUSI, de Crohn, de tumores. También hay por cierto, la radioterapia luego provoca esto. Y los pacientes, sobre todo ancianos, cuando tienen mala circulación, también llegan a tener diarreas frecuentes por colitis isquémica, que es la que tengo ahí anotada. Lo que les decía yo de la colitis linfocítica, o también hay una colitis que se conoce como colagenosa por enfermedad de colágena, y entonces ahí tienen ustedes. En cuanto al histológico, les decía yo que si la enteropatía es primaria, pues estaríamos pensando en estas enfermedades. Cuando se trata de oportunistas inmunocomprometidos, el microsporidium, el Cryptosporidium, la isospora, las enfermedades inflamatorias intestinales como CUS y Crohn, la colagenosa o linfocítica, la isquémica y la por radiación que ya les he mencionado allá arriba. Hablábamos de anemia macrocítica o megaloblástica, entonces ya hablábamos de la vitamina B12, y ahí el problema que también puede ser por consumo o por falta de absorción. Entonces, incluso a los pacientes que se les quiere valorar para esto, más adelante vamos a ver ya en lo que es síndrome de mala absorción, pues los betacarotenos es importante determinarlos, ¿no? Entonces, si el paciente trae 200 miligramos o 160 en hombres y no hay esteatorrea, pues es una medición como que de normal, ¿no? Si está por debajo de 60 miligramos o de 50 en hombres, los betacarotenos, entonces estamos hablando de síndrome de mala absorción intestinal, porque quiere decir que no están absorbiendo ni siquiera vitamina A. Esto de la grasa en heces, pues obviamente si está positiva será esteatorrea. Está también lo de la D-gilosa, que se puede determinar también en sangre y en orina. Y entonces,
Si tenemos 20 miligramos en sangre y menos de 20 y menos de 5, entonces podemos hablar de enfermedad celíaca. Y obviamente en el sprue celíaco y otras que podemos observar, los anticuerpos antigliandina, antiendomicio o antiglutaminasa tisular que están asociados a ello. Entonces, con esto es un abordaje de pacientes con diarrea crónica, ya para ir tratando de ubicar cuál es la causa, ¿no? Y el tratamiento, pues acá les pongo que según la etiología, en inflamatoria, pues los 5-aminosalicilatos, los heteroesteroides inmunosupresores son los que se suelen utilizar. En insuficiencia pancreática ya les dije que están las enzimas. Cuando es deficiencia de vitaminas, si se pone por vía parenteral, las que se pueden poner por vía parenteral, que son la mayoría, pues podrían ustedes suplirlo, pero lo importante es que ojalá y se evite, pues en síndromes cortos, de intestino corto, ¿cómo le hacen, no? La hipolactasa, bueno, pues ya sabemos nosotros que existen ahí productos deslactosados, entonces, desde el punto de vista sintomático podemos utilizar loperamida o difenoxilato con atropina, conocido como Lomotil. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿no? Eso es lo que quería yo anotar ahí. Ahí ya tienen. Ahí está. Esto es un abordaje de diarrea crónica y ahora pues vamos a definir con exactitud qué pasa con nuestro síndrome de absorción intestinal deficiente. Y entonces, pues ahí el problema, lo que decía Harumi, es incapacidad del tubo digestivo para absorber nutrientes, ¿no? De nutrientes, ¿no? Y entonces, ahí, pues, el problema es que si tenemos de pérdida de 2 o más, entonces es por diarrea crónica, hay pérdida de peso, desnutrición, osteoporosis, que pues eso sí es una bronca, ¿no? Y entonces nosotros hemos visto que existe síndromes de absorción deficiente, por lo que mencionabas ahorita pues por ejemplo, la intolerancia a la lactosa es una cuestión selectiva y pues no va a estar absorbiendo ni la galactosa ni la glucosa en ese caso, ¿no? Entonces la diarrea, aunque es osmótica, pero no se van a estar absorbiendo ahí y otros más por la producción de diarrea. Entonces va a provocar al final del camino una absorción deficiente y también en la absorción deficiente puede ser que la bronca esté en las vellosidades, incluso puede estar también en las enzimas de transporte y es a donde nosotros vamos viendo eso, ¿no? Una parcial como la beta-lipoproteinemia, o total como la enfermedad celíaca a las grasas, a las proteínas, a los carbohidratos y a los micronutrientes. Aquí les ponía yo que el síndrome tiene una fase intraluminal, una fase de mucosa absortiva y la fase de transporte. En cualquiera de estos sitios puede estar el pleito, ya como para irlo aclarando, ¿no? Y entonces, las causas más frecuentes, insuficiencia pancreática exócrina, enfermedad celíaca, sprue tropical, incluso en un porcentaje no despreciable la Giardia alamblia está participando, ¿no? De las fases de asimilación de nutrientes, aquí les anoto, por ejemplo, la hidrólisis en la luz intestinal, en el borde de cepillo, el transporte a la luz y el proceso de transporte a la circulación portal, ¿no? Y a la linfática, ¿no? Pues ahí tienen ustedes, de la intraluminal se puede afectar en la insuficiencia pancreática, en alteraciones biliares y de disponibilidad de alimentos, ¿no? Y entonces, en la insuficiencia pancreática, pues no hay enzimas, igual, pues pancreatitis crónica, cáncer de páncreas, fibrosis, y tienen ustedes deficiencia específica de lipasa. Entonces, o hay inactivación de enzimas, a veces en el síndrome de Solinger-Ellison se puede ver, pues esto se puede suplir con enzimas, ¿no? En el caso de alteraciones biliares, porque aquí está la deficiencia de sacaridasa, lactosa y sacroisomaltosa, sí, sacrosa isomaltosa, y ahí tienen ustedes, pues, cómo es que podemos ir nosotros manejando. Cuando hay sobrepoblación bacteriana, que ya les mencioné, ¿cuándo es que existe? Pues en pacientes que han sido objeto de cirugía y que se les ha resecado una buena cantidad de ilion terminal, o de plano más, ¿no? O que les han quitado el colon ascendente y parte del ilion terminal y desaparece la válvula ileocecal, y aunque no le hayan resecado mucho al paciente, conectan el ilion directamente con el colon transverso, por ejemplo, pues que no es una resección importante como para tener mala absorción, pero ahí sí se va a tener sobrepoblación bacteriana. En la cirugía bariátrica es curioso porque ahí lo que se va buscando es eso. Sobre todo, la cirugía bariátrica busca dos cosas. Hacer lo que se conoce como cirugía restrictiva y mala absortiva. Por un lado, les dejan poquito estómago para que el paciente se sienta lleno pronto,
y por otro lado se desfuncionaliza una buena cantidad de intestino para que no absorba o para que no se mezcle el alimento con los jugos intestinales, y en este caso pancreáticos, con la bilis, y entonces en esa zona no se absorbe. Son dos sitios a donde no se absorben. Cuando va bajando el alimento, sin mezclarse para nada con la bilis y el líquido pancreático, en este caso con las enzimas pancreáticas, si no se mezcla, no se absorbe, porque ni siquiera se digiere por ellas, entonces no alcanza a absorberse y ahí va caminando, ¿no? En el asa desfuncionalizada, que es una que está. Y la otra, hasta que, porque curiosamente lo que hace es que se corta el intestino y la parte distal se sube al estómago, que queda el estómago chiquito, y la parte proximal se anastomosa a una distancia. Entonces, todo esto que no tiene mezcla, que antes tenía líquido intestino, el líquido pancreático y bilis, ahora no lo tiene, el alimento que pasa por acá no se estará absorbiendo. Todo esto que queda desfuncionalizado, pues el alimento no va a pasar por ahí y entonces queda desfuncionalizado. Entonces al final el paciente va a tener pues mala absorción en ese caso. Entonces ahí tienen ustedes. La gastrectomía per se no produce tanta mala absorción, pero sí hay un déficit de absorción selectivo a veces al calcio. Ya habíamos hablado de la anemia megaloblástica por factor intrínseco, ausencia del mismo, el hierro, etcétera, ¿no? En la fase mucosa y absortiva, pues aquí tienen ustedes todas las enfermedades que lo pueden provocar, como sería alteraciones en la pared intestinal que se ve en la enfermedad celíaca, esclerotropical, enfermedad de Crohn, de Whipple es rara, pero existe, infecciones intestinales, pues también crónicas, enteropatía por VIH, giardias, trongiloides, enteritis por radiación, Crohn, que es lo que se conocía como enteritis regional, o también, yo no sé por qué le llamamos ileitis regional, ahora se sabe que pues, es de cualquier sitio en realidad. La eosinofílica, estas ya las hemos venido nosotros repasando. Cuando hablamos de fármacos, pues los que provocan diarreas y los pacientes están con laxantes siempre, pues van a tener al final mala absorción por tener diarreas osmóticas, ¿no? Me pueden decir, bueno, es que no es que tenga mala absorción, es que no le dan chance de absorber. Pues sí, pues no absorben, ¿no? Entonces el chiste es hacer el diagnóstico al respecto, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes. En la fase de transporte, la insuficiencia cardíaca, la isquemia intestinal crónica puede alterar y en las alteraciones linfáticas, las neoplasias, el linfoma y la propia radiación también provocan eso. Entonces, pues, ¿qué es lo que impide la absorción? Ya habíamos hablado, pues si la mezcla gástrica se impide, pues si no hay estómago, la solubilización, ¿qué pasa si no hay bilis? Y si hay mucha bacteria, no se solubilizan. La lipólisis, cuando no hay líquido pancreático, sobre todo enzimas, ¿no? Por supuesto, proteasas, amilasas, lipasas. La absorción de kilomicrones en celíaca y en A-beta lipo, y el transporte linfático también en un tumor que les decía yo que es bravo, ¿no? Sobre todo cuando se extiende un poco en el intestino delgado. A veces puede ser en un segmento corto, pero está provocando diarrea en el paciente y entonces al final terminan por no absorber. Entonces, aquí al respecto de los pacientes que tienen pérdida de peso y hipovitaminosis, hay que checarlos porque si no tienen ni esteatorrea ni creatorrea, pero les da con lácteos, pues estamos pensando en insuficiencia a la lactosa. Fíjense, clásicos de síndrome de mala absorción intestinal, evacuaciones acuosas o pastosas 3 o más al día por más de 4 semanas. Es precisamente la frontera que ponen para cronicidad, básicamente cuando rebasa el mes, o ya estamos llegando al mes. Son muy fétidas, abundantes, a veces ven trozos de alimento, que es la lientería, y la creatorrea, que también se ven ahí, partes como de proteínas, gotas de aceite, son heces flotantes, no flotantes, son flotantes. Y estas heces, pues por la cantidad de grasa, pues flotan. Cuando ustedes comen mucha grasa, a lo mejor han observado ese fenómeno sin que estén enfermos. Pues estos pacientes cursan con cólico, distensión abdominal, borborismos, y es curioso porque estos pacientes cuando no tienen nada en el estómago, pues no tienen la diarrea. Si la tienen, pues está el efector y pues ahí les viene la diarrea. O sea, necesitan tener precisamente las sustancias que no se digieren para que tengan esto, ¿no? El dolor pues, es importante y lo que habíamos mencionado. Uno de los diagnósticos diferenciales, ojo, es con la obstrucción intestinal. Y esto de infiltración neoplásica, cuando yo hablaba del linfoma,
a los pacientes a los que les da, por ejemplo, tienen tumores que les infiltra la pared intestinal adyacentes, no son muchos los que lo hacen, pero pueden llegar a tenerlo. Entonces, de ovario no es muy dado a eso. Los sarcomas sí, por ejemplo, de ovario, no de ovario, sino los sarcomas uterinos, a veces algunos linfomas sí pueden dar este tipo de infiltración neoplásica y producirles diarrea. Y la primera manifestación es ser diarrea, siendo que es un tumor que no es del aparato digestivo propiamente dicho, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer a nuestros pacientes? Ya hablábamos de historia clínica. Entonces, hay que buscarle justamente para dónde, si es linfopenia, sida, etcétera, el hipertiroidismo, perdón, hipertiroidismo. Checar gérmenes, pues eso tendría que ser mediante un coproparasitoscópico, a veces ir hasta el cultivo. También hay otras cosas que se pueden estudiar, como la flecha osmótica fecal, para checar la grasa, ¿no? Luego eso es medio molesto, estar teniendo que estar analizando la osmolaridad de materias fecales, ¿no? Esto de las pruebas de funcionamiento de hígado son un poco relativas, y la biopsia de mucosa en la endoscopía creo que sí es importante. Entonces, para terminar acá, les quería yo mostrar un algoritmo de que si tenemos nosotros una diarrea osmótica crónica, que quiere decir que tiene más de 250 gramos por día, la brecha, perdón, en miliosmoles sería mayor, aquí serían miliosmoles. No, en 200 gramos está bien, pero aquí sería más de 100 miliosmoles por kilo. Entonces, si nosotros andamos, medimos los carotenos séricos y tenemos de 50 a 250, y tenemos nosotros aquí, por ejemplo, entre 200 y 160, descartamos síndrome de mala absorción. Si son menores a 50 los carotenos, entonces sí tenemos un síndrome de mala absorción intestinal. Ya nada más desde la medición de carotenos podemos nosotros darnos cuenta de que existe mala absorción. Y la grasa en heces, que estábamos hablando de que si son más de 5 gramos al día, se supone que tenemos síndrome de mala absorción. Si son menores, entonces hay que pensar en que el paciente tenga deficiencia de otra cosa, de lactasa, de sacarasa, de isomaltasa, que no forzosamente tiene que hacer el síndrome de mala absorción intestinal, ¿no? Permítame un segundito. Doc, tengo una duda. Venga. Bueno, con respecto al enema varitado, había leído que dentro de las principales causas era para detectar, pues en este caso, algún cáncer de colon o diagnosticar colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, como usted había mencionado. Y en cuanto a la diarrea, pues más que nada se enfocaba como a la diarrea con sangre en heces. Permíteme un Pero, segundo, por favor. Permíteme un segundo. sí. Disculpa, permíteme. ¿Sí diga? Estábamos entonces con la cuestión esta te interrumpí, perdóname. Ya estábamos viendo que en el enema varitado podemos checar que no haya cáncer. Ciertamente, uno de los factores de riesgo para cáncer de colon es cambio en los hábitos intestinales recientes. Y uno de los cambios puede ser una diarrea que se hace crónica. Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales también, ahí sí, es el adenocarcinoma de colon, ciertamente. Entonces, tienen razón. ¿Qué más Sí, ibas a terminar tu comentario? y bueno, también o sea, para descartar, bueno, encontrar más bien la causa de una diarrea sanguinolenta, pero fuera de eso, enfocándonos en una diarrea crónica, ¿hay alguna otra causa que nosotros debamos buscar o más bien otra sintomatología que nos oriente a hacer el enema varitado? En realidad el enema varitado te va a dar menos datos que la endoscopía. Yo preferiría que se hiciera una Claro. colonoscopía y no en el enema varitado. El enema varitado te puede dar imágenes típicas de enfermedad de Crohn y sugerentes en neoplasia, pero al final vas a necesitar la endoscopía. En realidad, en cuestiones de contrastados, lo que pedimos más para déficit de absorción intestinal es el tránsito intestinal, y más bien es como para ir buscando ahí que no tenga el paciente fístulas interasa en enfermedad de Crohn, o para que no tenga linfoma. Nos puede ayudar. Y claro, y ver la velocidad muy rápida de vaciamiento de tránsito intestinal en este caso. Sí. Y
digamos, como que el enema varitado no tiene mucho lugar en la actualidad para eso. Claro, sirve para hacer algo de diagnóstico, inducirlo, sí, pero lo que te lo va a hacer más preciso es la endoscopía. Si se dan cuenta, estoy motivándolos mucho a solicitar estudio endoscópico tanto alto como bajo en varias de las patologías, cuando muchos colegas se resisten a eso porque lo ven como muy distante y pues que es invasivo, ¿no? Entonces, la verdad es que cada vez se practica más y nos da muchísimo más datos, ¿no? ¿Algún Claro. otro? No, muchísimas gracias. Bueno, como para terminar, es una especie de resumencito, esta laminita, que les quería yo comentar, por ejemplo, que pues sabemos que la enfermedad celíaca se refiere a la cuestión de intolerancia al gluten, por eso ya existe ahora dietas que no llevan gluten, y entonces para eso pues hay que pedir anticuerpos que sí son un tanto precisos, el antiendomicio y el antitransglutaminasa tisular, entonces estos tienen la opción de darnos luz al respecto. Primero, pues ya descartamos otras y ahí vamos nosotros armando nuestro rompecabezas para ir viendo de qué se trata. Si se trata de sprue tropical, que pues nosotros no vemos mucho en México, afortunadamente vemos mucho más enfermedad celíaca, que tampoco es que ocupa todo, ¿no? Y entonces se pide D-gilosa y vitamina B, y pues si el origen es infeccioso, pues podemos dar tratamiento, ¿no? En la sobrepoblación bacteriana, cuando nos dicen, se hacen coprocultivos y nos dicen que hay normal, pues son 105, ahí ya tienen 3 colonias, pero si rebasan esta cantidad, entonces hay que dar tratamiento antibiótico. Y lo más frecuente es que puedan utilizar el ciprofloxacino también para estos pacientes y ayuda también el uso de probióticos. Que más utilizamos nosotros es el Lactobacillus infantis, pero sobre todo en lo personal el Saccharomyces boulardii. Esto de absorción deficiente de sales biliares se llega a ver en la resección del ilion terminal, o ¿qué es lo que se hace? Pues dieta baja en grasas, básicamente. El síndrome de intestino corto, sobre todo cuando se reseca del 50-70% del intestino, si queda menos de 2 metros es cuando empiezan a darlo los pacientes, y en el caso de que cuando tenemos 1 metro o menos, por ejemplo, cuando existe 1 metro y existe colon, no pasa nada, casi todos los pacientes absorben bien. Bueno, tienen algo de mala absorción, pero no un síndrome tan descarado. Y si son menos de 60 centímetros, aquí se puede observar, hay que darles nutrición parenteral. Bueno, jóvenes, con esto ya tenemos esta situación. Permítame un segundito, o bueno, me despido de ustedes porque tengo por aquí una llamada. Que estén muy bien, mañana nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Bye. Gracias, doctor. Bye. Bueno. Ajá, pero estoy justamente terminándola. ¿Qué pasó, mi Carlita? ¿En qué te puedo servir? No me digas. ¿Y qué ya le hicieron la prueba? ¿Y salió positiva? ¿Y ayer estuvieron conviviendo él convivió con todos? Ese es el de relajo. Chispas. Bueno, ¿y cuál es tu duda? Sí, te voy a mandar ahorita una recetita para darle varias cosas. Sí, ok, está un poco en la posición del tío Miguelón cuando le dio. Entonces te voy a dar una receta parecida a la de él, pues que esté aislado totalmente y le hicieron la prueba de PCR en la garganta y en la nariz. Ajá, entonces ya tenemos confirmación de que se trata de COVID. Entonces, pues ahorita mismo te hago la receta porque va a llevar algunos medicamentos que requieren de eso, de la receta en sí. Entonces, le tomo una fotografía y la llevas. Si no llegaras a encontrar alguna cosa, te comunicas con el Nachito y él te la puede surtir. Y si no, pues ahí a la mano donde tengas tú. Ahorita mismo se la hago. En realidad ahorita a lo mejor no valga la pena que te la hagas, no es forzoso.
estamos con la cosa de que los que se están haciendo pruebas son los que tienen sintomatología. El contacto directo se supone que en estas horas puede ser que tengas o no tengas que estés positiva. Y ciertamente todos ustedes son contactos, hasta no demostrar lo contrario. Entonces procuren sobre todo no acercarse ni acercar a los chicos con personas de alto riesgo como serían tus suegros, etcétera, ¿no? Mucho menos tus abuelos, ¿no? Entonces, ahorita le hago su receta, te la mando. Y de tu caso, mira, por ejemplo, Elsa nunca se le hizo y fue la peor, Elsa Grande. Miguel sí se la hizo, salió positivo, realmente no urge saber si sí o si no, si ya caen con síntomas, porque no cambia la tónica y no hay ningún medicamento que sea, digamos, profiláctico como para evitar que avance. Ese es el punto. Por eso, en ese sentido, solamente que empieces a tener molestias, ya te empezamos a dar cosas. Lo que sí les voy a recomendar a todos es que tomen vitamina D, un nombre de Histofil y un medicamento que se llama Redoxon, algo así como AOS, que tiene vitamina, también tiene vitamina D, tiene zinc y tiene ácido, vitamina C. Entonces, sí, en cuanto termine yo ahorita la clase, te hago la receta y te mando la fotografía. Sí, nos vemos. Adiós, bye. Ahorita estoy con ustedes, jóvenes. El Chacho el sábado se tomó la prueba de COVID porque se sentía sospechoso. Y hoy se la dieron y salió positivo. Se acaba de dar una revista que se toma, está positivo. Tiene dolor de cabeza. Entonces vamos a volver a recrudecer esto y a partir de este momento los niños no son bienvenidos con nosotros por 3 semanas. Ni tú te vas a acercar ahí si no quieres acercar. Y ojalá no tengan nada. Ponte a pensar, ponte a pensar. Sí, precisamente. ¿Ya ves? ¿Cómo somos los mexicanos? Así es. No, no creo. Así es. Así es. Así es. Así es. Bueno, yo sí, estoy tranquilo. Nada más ahorita me acabo de enterar que en la clase me he tratado, pero todo nos vemos. Ahorita con los 3 meses que me mandó. Bye.
Ya estoy por acá, jóvenes. Ya se me está bajando el berrinche. Ayer, fiesta infantil, ¿no? Y uno de los papás de la fiesta infantil, sintiéndose sospechoso el sábado, se hizo prueba de COVID. Y estuvo en la fiesta infantil, y hoy salió positivo. Fiesta infantil con padres de familia y sopenco ahí, ¿no? Entonces, híjole, muchachos abusados. Eso es lo que hace la diferencia entre los japoneses y nosotros, entre los coreanos del sur y nosotros, entre los costarricenses, país chiquito y educado, y nosotros. Y casualmente ahí, dentro de esos niños, hay unos hijos de un costarricense, pero que ya vive en México, ya se mexicanizó, ¿no? Entonces, cuando menos este club, espero que no sea el caso de ustedes, ¿no? Pero pues ahí tienen. Entonces ahorita hay que hacer la receta que, pues, quién sabe si sirva de algo, la verdad, para esta persona, que es un 38añero con diabético, curiosamente, el sospechoso de esto. Entonces, hay cosas que, créanme, que no es posible que nos valga M, la verdad. Pero bueno, a otra cosa. Veamos, vamos a ver cosas más felices como es compartir con ustedes este horario y que pueda yo aportarles algo. Bueno, entonces hoy tenemos nuestro síndrome de posgastrectomía, ¿verdad? Por ahí pendiente. Y tenemos nuestra listita de quirúrgica. Ya estamos a buena hora. Vamos a ver con que a 14. Ya compraron su cachito para el avión. Si tienen sus 500 pesitos, ¿qué tal si sacan 20? Ya pueden terminar la carrera con calma, comprarse su hospital. Claudia Aguirre, Presente. Fátima Barragán, Yo. Presente. Gloria Carmona, Presente. Brenda Cortés, Presente. Pati Cosío, Presente. Hilda Durán, Presente. Manuel Flores. Presente, Doc. Déjenme nada más poner acá por si quieren entrar alguien más. Estamos en Manuel Flores, ¿verdad? Rosa María Flores, Presente, doctor. Froilán Galindo, Presente, doctor. Yaneli García, Presente. Fátima García, Presente, doctor. Diana García, Presente, doc. Lisette Guevara, Presente, doc. Adriana Gutiérrez, Presente, doctor. Montserrat Hernández, Presente, doctor. Perla Jiménez, Presente, doctor. Luis Juárez, Presente. Alejandra Landero. Alejandra, si alguien la conoce, a ver si la pueden contactar. Doctor, Diana es que López, dice Alejandra que se le fue la señal. Es que vive en Chiapas y ahí pues tiene muchas fallas con el internet. Entonces ahorita se le fue la para señal. echarle la mano a ver qué puede hacer, ¿no? Y Sí, no perjudicarla. Qué bueno que estás enterada, pero estoy pendiente de su caso y a ver cómo la podemos ayudar, ¿no? sí, doctor. Pues, Diana López, Sí, yo le digo a ver si ahorita puede iniciar otra vez. claro que sí. Diana López, Presente, doc. Araceli López,
Presente, doctor. Luis López, Presente, doctor. Katia Macías, Presente. José Antonio Maldonado, Presente. Jesús Marcial, Presente. Rubén Márquez, Rubén, Presente. Camila Meléndez, Presente, doctor, buenos días. Ariana Neri, hola, Presente, doctor, buenos días. Sebastián Oviedo, Buenos días, presente, doctor. Karen Palacios, Presente, doctor. Abner Ramiro, Presente, doctor. Marcos Reyes, Luis Reina, Presente. Michelle Rodríguez, Presente. Saraí Romero, Presente, buenos días. Armando Ruiz, Presente, doctor. Abigail Serrano, Presente. Araceli Soriano Presente, doctor. y David Valente. Presente, doctor. ¿Alguien falta? Yo, doctor. Osorio Vázquez, por favor. ¿Cómo? Osorio Vázquez, por favor. Osorio Vázquez, ¿Yacer? Sí. Sí te oí, sí te escuché. Gracias. Un lacónico. Yo también, doctor. Sánchez Mijares, Christopher. Sánchez Mijares, también ahí estás, sí te escuché. Bueno, entonces ahí quedamos. ¿Algún comentario que tengan ahorita o alguna inquietud? Ahorita que vamos ya a empezar con esto. Ahorita si se fijan lo que les traigo es un caso clínico. Entonces, del caso clínico, pues como que ya es otro boleto, ¿no? Entonces ya nos vamos subiendo de categoría, por decirlo así. Bueno, pues empezamos con nuestro caso clínico, que creo que está entretenido. Pues se trata de un señor que tiene 70 años de edad, ya está grandecito. Es empleado, ha sido empleado durante muchos años de intendencia en fábrica textil. Acostumbra a tomar una cajetilla, bueno, fumarse una cajetilla diaria de cigarros desde hace 35 años. Y toma cada fin de semana hasta la embriaguez. Le gusta la cerveza y el aguardiente. Esas son sus costumbres. Tiene un antecedente de hemorragia de tubo digestivo alto en 2 ocasiones con diagnóstico de úlcera duodenal, las cuales le resolvieron con manejo médico y en ningún caso requirió de transfusión. O sea, pues tuvo ahí unas hematemesis, le hicieron endoscopía, le vieron que era una úlcera, se había limitado y pues le dieron ese tratamiento. Se le manejó inicialmente con ranitidina por 10 años, cuando dejó de ser buena la ranitidina. Los últimos 5 años lo han manejado con omeprazol a razón de 20 miligramos diarios. La medicación siempre la ha tomado en forma irregular. Resulta que de un año a la fecha, el paciente empieza con vómito frecuente, sensación de plenitud temprana, y el vómito es postprandial inmediato al contenido alimentario. No le sucede si toma líquidos y ya bajó 8 kilos de peso. Una semana previa a su primera hospitalización, tenía dificultad para pasar incluso líquidos. A ver, chavos, con estos datos que le doy, ¿en qué diagnósticos podemos pensar o debemos pensar? Bueno, en lo ¿En último, cáncer gástrico? tiene disfagia, a lo mejor también cáncer de esófago. Bueno, pero eso ya en el último dato. No, estoy de acuerdo con Rubén y con Belén, con ambos. Tenemos que pensar y en descartar la posibilidad de cáncer gástrico o de cáncer de esófago. Ciertamente, si es que se le queda algo de comida y después vomita, podemos pensar que si le cabe un poco más, pues digamos el vómito puede ser un poco más tardío, o si le cabe menos y regurgita y casi no le entra, pues puede ser un cáncer de esófago, sea del esófago distal, sea del estómago proximal, o también en qué otra cosa podemos pensar. En otra úlcera. ¿Una úlcera duodenal? Lo que pasa es que la úlcera duodenal se le ha manifestado por sangrado. Uno de los síntomas principales es el vómito en úlcera. No tanto, ¿no? Más dolor sería en lugar de vómito. El dolor a lo mejor pudiera estar encaminado al respecto. Sin embargo, una úlcera
por decir así, de larga evolución, de cicatrización, curación, cicatrización, curación, pues pudo haberle producido también ya una estenosis fibrosa a nivel del píloro, pensando en la úlcera duodenal que siempre tuvo, ¿no? Entonces, en este caso, pues es otro de los diagnósticos diferenciales. ¿Se les ocurre algún otro? ¿Se les ocurriría que el vómito sea de origen central, por un tumor cerebral y por eso vomite? Ya haciendo un poco de ejercicio en lo que se refiere a vómito y pensar en otras patologías, ¿no? Que no forzosamente ustedes tienen que estar contestando, porque a lo mejor no han tenido ni la materia, pero pues tener una idea y irles haciendo cultura médica, ¿no? Ese es el objetivo ahorita que voy persiguiendo yo. Pues sí podría ser, pero si habla de vómito postprandial, se atribuiría más a una patología de carácter digestivo. Porque el que no es, ¿cómo es el que no es digestivo? Pues, o sea, como Sí, el o sea, proyectil, de ¿no? origen central, entonces no sería postprandial para ti. Tendría el vómito en cualquier momento, ¿no? Por Sí, bueno, o sea, hipertensión podría ser cutánea, postprandial, pero también podría ser más casual, como de lo que cualquier sea, otro ¿no? día. Sí, podría ser un distingo, estoy de acuerdo. Oiga, doctor, dice Alejandra que si la puede dejar entrar, por favor, que ya le agarró su internet. Ya le agarró a todo. Ya. Perfecto. ¿Alandero? Sí. Ok. Gracias. Bueno, pues bienvenida a Chiapas. Entonces, pues ahora sí, ¿qué estudios le vamos a hacer al paciente? Una endoscopia. ¿Por una endoscopia? O sea, podrían hacerle una endoscopia de entrada. Los que pidieron la endoscopia de entrada, lo que se van a encontrar es restos de alimento en la parte del estómago, el cual se distiende solamente en el fundus y parte del cuerpo, y se encuentra con una estenosis concéntrica central, no de aspecto tumoral, más bien como de aspecto fibroso, y pues le tomaron una biopsia y resulta que en la biopsia le encontraron solamente estenosis en zona del antro, que solo deja pasar una guía hidrofílica, impide el paso del endoscopio, y el histopatológico mostró inflamación aguda y crónica con fibrosis importante. ¿Con esto qué diagnósticos hacen? ¿Descartan cáncer? Pues no lo podemos descartar, simplemente es que probablemente no se acercó la persona donde estaba la neoplasia. Si les pongo yo esta imagen, aquí lo que les estoy mostrando, por ejemplo, es una estenosis a nivel del píloro que se pudo haber sospechado, que le estoy mostrando aquí, y la endoscopia cuando llega hasta ahí, hasta el píloro, puede generar esta impresión. Ahora, este paciente no tenía eso. Pues como no tenía diagnóstico, había que valorar hasta dónde pasaba el material de contraste, porque como quiera, algo absorbía el paciente, algo pasaba, no que lo absorbiera, ¿no? Entonces, se les ocurre hacerle una serie esófago gastrodenal y se ve un esófago normal, una unión esófago-gástrica normal, un fundus gástrico y parte del cuerpo, pues vamos a decir que distienden satisfactoriamente, pero observen ustedes acá. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Como una estenosis? Una estenosis. Exactamente, una estrechez que puede ser central, que en conjunto con esta imagen que ustedes tuvieron, pues hace el diagnóstico de una estenosis. Esto es lo que se conoce porque si ustedes se fijan, el antro también se distendió bien, y aunque no mostramos aquí placas del duodeno, hacia el duodeno pasaba bien, y entonces el pleito estaba en el cuerpo del estómago. Y en cuerpo del estómago, hasta no demostrar lo contrario, pues es un cáncer, pero pues como no se demostró, pues entonces el paciente puede pensarse que se trate de un problema cicatricial justamente por enfermedad péptica. Acuérdense ustedes que la causa más importante de úlcera duodenal es la hipersecreción y de la gástrica es un problema de moco, de defensa, pero el paciente tiene factores de riesgo pues para cáncer, pues edad y la sintomatología de la pérdida de peso. Para enfermedad péptica, pues no es de los que acostumbre tomar para artritis o alguna cosa, pero fuma, entonces pues no lo podemos sacar de la posibilidad de que tenga una
úlcera gástrica crónica que le haya generado eso. Se conoce en reloj de arena porque se ensancha en esta zona y está pues muy adelgazado en esta zona, o sea, ahí ya hay la estenosis a la que ustedes están haciendo mención. Bueno, entonces se observa dilatación proximal, estenosis filiforme del antro, imagen gástrica en reloj de arena, duodeno de características normales. Ya dijimos lo del histopatológico, etc. Entonces, se hospitaliza al paciente para nutrición parenteral por una semana previo a la cirugía. Les informo a ustedes que los pacientes cuando se van a someter a una cirugía que es potencialmente resectiva, hay que quitarle un pedazo de intestino y unirlo, la cicatrización será peor si el paciente está desnutrido. Las infecciones serán más frecuentes si el paciente está desnutrido. Por lo tanto, en un paciente desnutrido la mortalidad y la morbilidad son mucho más elevadas que en un paciente bien nutrido cuando éste se somete a cirugía. Al paciente se le practica una gastrectomía subtotal más una vagotomía troncular y reconexión tipo Billroth 2. Tiene postoperatorio sin problemas. El histopatológico no mostró más que una fibrosis secundaria a enfermedad péptica, cicatricial, pues fue una enfermedad benigna la que tuvo el paciente. Casualmente se le hace este tipo de cirugía, no pelen que dice tumor, nada más es para mostrarles el tipo de cirugía, porque acá se encontraba la estenosis, se deja el estómago que estaba previamente bien, se corta a nivel del píloro, por adelantito del píloro, y se reseca el antro, el píloro y la zona que estaba estenosada y se reconstruye de esta manera en lo que se conoce como Billroth 2. Se hace una gastro y una anastomosis tipo Billroth 2. Entonces, observen bien esto porque pues estamos alterando la anatomía. Para empezar va a salir directamente por acá el alimento y al paciente se le efectuó una vagotomía troncular. Entonces, aquí se encuentra el nervio vago anterior, aquí se encuentra el nervio vago posterior, se le hizo una vagotomía troncular anterior y posterior. Entonces, ¿con qué fin se hizo la vagotomía, muchachos? Para disminuir la acidez. secreción de las células. ¿Y cómo se disminuye? Pues con deteniendo la estimulación vagal. Deteniéndola, o sea, la de la acetilcolina, ¿no? Ajá. Entonces, ya queda sin eso y el paciente va a tener menos acidez, por lo tanto, no va a hacer una úlcera en la mucosa, en la unión entre el estómago y el duodeno, en el yeyuno, perdón, entre comillas, ¿no? Pues resulta que el paciente, a su alta, dice presentar frialdad de manos y pies postprandial inmediata, sensación de lipotimia sin llegarse al desmayo, pero se le quita cuando se acuesta unos 15 a 20 minutos. ¿Qué les dice a ustedes eso? ¿No les dice nada? Que es de origen vagal. No podría como le cortaste el vago, queda con esas manifestaciones, ¿no? Sí. No podría ser también porque su tubo digestivo podría volverse hiperosmolar. ¿Pero por qué se vuelve hiperosmolar el tubo digestivo? O sea, la respuesta es sí, pero ¿por qué? Pues porque no hay, a lo que yo pienso es que la digestión se interrumpe, por así decirlo, o sea que no se haga de forma tan eficiente y entonces las moléculas son más grandes en el tubo digestivo. Bueno, en realidad no, en realidad lo que pasa es que aquí el estómago hace su función, pasa por el duodeno, el jugo pancreático se mezcla acá y pues hay una digestión adecuada y se encuentra el píloro. Entonces se mezclan bien los alimentos y demás. Aquí ya no tienes píloro. Y aquí la mezcla pues sí se va a mezclar el jugo pancreático y el biliar por acá ya, pero va a pasar directo y probablemente, como tú dices, la comida al caer directamente al yeyuno va a estar más hiperosmolar que como sucedía si pasaba por el duodeno para llegar al yeyuno. Entonces eso va a hacer que el paciente probablemente tenga un jalón de sangre más elevado, porque curiosamente se duplica el flujo sanguíneo en el intestino cuando nosotros estamos en
en digestión, por un lado, y por otro lado también, esa es una teoría, el hecho de que aumente la osmolaridad, pues eso es lo que causa. Bueno, ahí tienen ustedes el primer síndrome posgastrectomía, que se conoce como de vaciamiento rápido o dumping, ¿sí? Entonces, esos son síntomas clásicos de vaciamiento rápido o dumping. Bien, asimismo, 1 a 2 veces por semana presentaba diarrea de 3 a 4 veces al día, sin causa aparente. ¿Qué pensamos acá, muchachos? ¿Por qué la diarrea? Podría ser como el dumping. Tenemos aquí el vago anterior con sus ramas, tenemos a su rama gástrica, el vago posterior, su rama gástrica, y luego sigue la rama intestinal. Acá tiene una ramita también que es una rama hepática, y la ramita hepática. Por eso es que cuando se hacen disecciones selectivas, puede hacerse la vagotomía hasta acá, o puede hacerse la vagotomía aquí nada más. Entonces se conoce como selectiva. Esta se conoce como troncal. Si nosotros respetamos, bueno, aquí también puede ser selectiva si respetamos la ramita que va hacia el hígado. Aquí no la dibuja el autor. Pero bueno, entonces, a ver, ¿piensas en qué? ¿Decías? Bueno, es que eso lo vi en un congreso. No recuerdo si era de asa aferente o de asa eferente. No, ahí no hay nada de eso. Ahí lo que pasa es que la denervación del vago y la denervación intestinal hace que se aloque el intestino, que trabaje por su cuenta y en ocasiones pueda dar diarrea y en ocasiones no. Entonces, tenemos otro síndrome posvagotomía que se llama diarrea posvagotomía. O sea, el paciente, ¿hubo alguna pregunta de parte de ustedes que si no había alteraciones al respecto? Pues ya empiezan ustedes a ver, en este caso que les estoy mostrando que sí, ¿no? Ahí viene. El paciente empieza a presentar palidez progresiva, diagnosticándosele anemia megaloblástica que corrigió con la aplicación cada 15 días de una ampolletita de complejo B intramuscular. Se ponía su bedoyecta al paciente y andaba, pues más o menos bien. Se le quitó la palidez que tenía. Y entonces ahí tienen ustedes, ¿qué opinan de eso? Ya comía bien, casualmente. Pues que por Ya había todas, subido 5 kilos de peso. que por estas características de diarrea y de digestión pues acelerada, por así decirlo, va a verse reflejada en la nutrición y se va a poder ver en la sangre. La diarrea probablemente puede estar en un momento dado propiciando una mala absorción. Valdría. Sin embargo, aquí en realidad es probable que la resección gástrica haya sido muy grande y hay un déficit de factor intrínseco, porque la anemia megaloblástica es muy específica de déficit de vitamina B y la vitamina B no se absorbe bien si el estómago no produce factor intrínseco. Entonces, ahí tienen ustedes anemia megaloblástica dentro de lo que son las alteraciones nutricionales, es otra parte del síndrome posvagotómico. Otras más serían la absorción deficiente de calcio y la absorción deficiente de hierro, porque se dice que cuando no se tiene todo el estómago y el duodeno, que ahí se absorbe algo de hierro, una buena cantidad de hierro, los pacientes pueden hacer anemias, no solamente megaloblástica, como es el caso, megaloblástica, sino también ferropriva, Entonces, ahí tienen ustedes. Perfecto. Casi desde su alta presentaba dolor urente en el epigastrio y pirosis. A Chihuahua. No cedía con omeprazol, pero mejoraba con sucralfato. ¿Qué les merece la pena esto para ustedes? En ese sentido, el paciente no mejoró. A veces decía que se mejoraba con alimentación. Cuando comía, se sentía más cómodo. Y cuando estaba en ayuno, le aumentaba la molestia. Acuérdense que fue un Billroth 2. Miren ustedes, viene acá el asa, viene acá, va para acá. ¿Ustedes creen que sea selectiva la continuidad para acá de las sales
en este caso, biliares y o sea, de la bilis y del jugo pancreático, ¿no cree que se pueda ir algo para allá? Y algo para acá. Claro, el intestino finalmente la va a limpiar, y si tenemos alimento y tomamos agua, pues va a ir para acá, ¿no? Entonces, ¿qué opinan por ahí, mis jóvenes? Pues bueno, podemos tener gastritis por reflujo que se conoce como alcalino, y en la actualidad le vamos a aumentar acá, no solo alcalino, sino le vamos a agregar acá biliar. Entonces, una de las causas de esas molestias que tenía el paciente pudo haber sido el paso del alimento, del líquido alcalino y biliar hacia el estómago, y entonces producirle esa sintomatología a la que estoy haciendo mención. Que era casi desde su alta presentaba esto. Pues, o sea que al paciente no le ha ido de maravilla, sin embargo, pues ya está subiendo de peso, ya está mejor su estado, ¿no? Entonces, en varias ocasiones presentó dolor epigástrico postprandial que cedía con el vómito, o sea, cuando vomitaba, se le quitaba, y eso presentó en varias ocasiones. Alguien por ahí dijo síndrome de asa aferente o síndrome de asa eferente. Doctor, Sí. yo había leído que con respecto al reflujo teníamos que también hacer como un diagnóstico diferencial con lo que era la obstrucción del asa aferente o aferente, pero pues no sé si tenga que ver ahorita con lo que usted pregunta. Pues claro que tiene que ver, por supuesto, porque sucede que si por acá se me dio tapa, pues va a regresar todo y el paciente va a tener reflujo hasta acá y pues va a afectar el esófago. En todo caso, también podría ser. Pero pues el Igual. estómago basta con que se le meta cuando se llega a medio a tapar acá, a codarse, o